Ok, muchas gracias amigos, buenas noches. Bueno, sé que es muy temprano para hablar de Navidad, pero yo fui invitado por nuestro maestre Molina a hacer una charla hoy. Y como me encanta el tema de los telegramas de Navidad de Brasil, yo he escogido este tema para hablar un poco con ustedes. Entonces, acá estamos nosotros, los telegramas de Navidad hechos por el correo brasileño tienen un plazo muy definido, empiezan en 41 y siguen hasta 1945. Más una vez, muchas gracias a mi oficina por nos permitir siempre unidos, en especial a Henry y a Molina, que hace un trabajo muy fuerte en las espaldas de nosotros, de forma a nos permitir todas las noches o hacer una agradable conversación entre nosotros o nos permitir tener un par de charlas para aprender un poco sobre la filatelía de Latinoamérica principalmente. Esta charla me gustaría hacer un par de agradecimientos a Elión de Melo Oliveira, fuera mi maestre temático y es la persona que me ha encaminado incentivado a hacer los estudios sobre los telegramas y los aerogramas de Navidad que tenemos acá en Brasil. Al amigo Enrique Cruz, que es un historiador de Brasil, que ha hecho un par de pesquisas en los periódicos brasileños que me permitió ubicar un par de emisiones brasileñas que yo no conocía. Al señor Monseñor Ramil Abi, con quien ha empezado a coleccionar los telegramas, me regaló 3, 4 telegramas que me entusiasmó a hacer ese estudio. Los amigos Franco Grassi de Italia y Miguel Magalhães de Brasil, que me posibilitaron tener un par de copias de imagen para los estudios que yo he hecho sobre este tema. Es un tema muy raro de se encontrar en Brasil, la literatura que te permita estudiar y tener un poco de base sobre este tipo de emisión brasileña. O que se tiene de forma sencilla fuera un estudio de una persona llamada Helmut Ponch. Es una persona de Alemania que vivía en mi ciudad natal, que es Campinas. Él ha publicado un estudio en junio de 75. Después, juntamente con mi maestro Elión de Melo Oliveira, nosotros publicamos 3 versiones del mismo catálogo. Es un catálogo brasileño con la temática Navidad. Infelizmente, yo no tengo una copia de la primera edición del catálogo que publicamos. La segunda fue hecha en 93 y la segunda 2006, la tercera en 2006. Y después, yo he tenido la posibilidad de hacer un largo trabajo de clasificación de los telegramas. Y esto fue publicado en el catálogo de sellos del Brasil en 2019. La edición número 61 de la editora RHM. En esto tiene un trabajo largo de los telegramas de Natal. Bueno, como hablaba, la primera nota que ubicamos fue en un periódico llamado O Radical, en la ciudad de Río de Janeiro, de diciembre de 41, donde me permitió tener una idea de la imagen y de cuándo efectivamente estos telegramas empezaron a ser emitidos y los valores de trabajo, de servicio que se tenía para cada tipo de entrega que vamos a hablar enseguida. La segunda y tercera nota fueron publicadas en el periódico A Noite, de Río de Janeiro, también en diciembre de 41, que me permitió estar seguro de un segundo tipo, segundo modelo de telegrama que había y la certeza, la seguridad
que los telegramas empezaron en diciembre de 41. Y después, en un periódico más reciente, de 44, a Lavoura del Comercio, de la ciudad del estado de Minas Gerais, llamada Uberaba, donde se lograba encontrar un otro tipo de telegrama que fue emitido por los correos brasileños, por el servicio de la Fuerza Expedicionaria de Brasil durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este es el decreto de ley número 3830 de 17 de noviembre de 41, que nos permitía, primero, ter claro en la fecha que los servicios fueron establecidos, el tipo de servicio que era hecho, o sea, los telegramas, principalmente los telegramas que se dedicaban al servicio dentro de una ciudad, que estarían circulando, estarían siendo entregues las mensajes como correspondencia normal, o sea, como una carta. Básicamente, se tiene tres tarifas distintas. Se tiene la tarifa de 2.000 réis, que es la moneda de Brasil hasta 42, que estaba equivalente al servicio hecho dentro de un estado. 3.000 réis a los servicios equivalentes entre dos estados, y a los telegramas sociales que fueron destinados, que fueron entregues dentro de la misma ciudad, la tarifa estaba en 1.000 réis. O que es importante observar en este momento es que para los telegramas sociales de 1.000 réis, la tarifa está impresa en la hoja del telegrama, que nos permite trabajar con este telegrama como un entero postal, considerando que una de las formas de identificar un entero postal, segundo la Comisión de Enteros Postales de FIPE, es que esté impreso en el cuerpo de la mensaje el monto cobrado por el servicio o una forma clara que establezca que el servicio fuera prepago, preestablecido. Tenemos muy claro, entonces, el decreto. Bueno, los telegramas sociales, como estamos comentando, fueron creados como una forma de solucionar el gran congestionamiento que se tenía en las líneas telegráficas en el periodo de Navidad y Año Nuevo acá en Brasil. Las formas fueron trabajadas, fueron manipuladas sin la utilización de dispositivos telegráficos y eran entregadas sin abrir, cerradas con grapas metálicas o con una cinta de papel engomado por los mensajeros como una correspondencia común, y la forma desordenada que las personas abrían el telegrama se justifica muchas de las veces su estado de conservación, porque las personas no sacaban la grapa y no sacaban la cinta, simplemente la rompían. Entonces es muy normal que los telegramas efectivamente utilizados se tenha grandes huecos en el cuerpo del telegrama. O que es importante es que las mensajes transmitidas por los telegramas estaban disponibles a partir de 15 de diciembre, pero solamente empezaban a seguir a los destinatarios a partir de 23 de diciembre. Como yo había comentado, los telegramas urbanos se entregaban a los destinatarios con la fórmula original, sin ningún tipo de transmisión telegráfica. Los telegramas que están comprendidos en el periodo de 41 hasta 45, básicamente tiene tres campos importantes. El recibo del remitente, para destacar la origen. El recibo de entrega, que el correo lo saca como un comprobante en el momento que hace la entrega al destinatario. Y la tercera parte, que es la imagen con la mensaje que fue entregada al destinatario.
Os telegramas sociais que vamos discutir agora estão apresentados de acordo com a ordem cronológica que fuera buscada por la data más antigua conocida por el matasello afijado en el telegrama. Entonces, acá lo dividimos en los tres tipos que hablamos. Primero, el telegrama urbano, que acá se tiene, hacer un cambio. Este es definitivamente el primer tipo emitido. El valor del telegrama, como habíamos mirado en las reglas, estaba como 1.000 réis para los telegramas dentro de una ciudad. La emisión es del año 1941. Fueron emitidos por el Departamento de Correios y Telégrafos de Brasil. Y acá se tiene el complemento de la dimensión que se imagina que el telegrama originalmente lo tenía. La largura es 219 milímetros y la altura total 166. Los 40 milímetros acá por arriba estaban compuestos de dos recibos, como yo había comentado. El primer recibo estaba en el momento que se enviaba el telegrama, entonces se quedaba con el remitente, y después la segunda parte que estaba acá por arriba, que tenía el matasello con la fecha de entrega, que se quedaba con el correo como comprobación del servicio prestado. El telegrama, de forma general, tiene acá a la izquierda por arriba escrito telegrama social, bajo de este está el nombre urbano, el número de la serie, el destinatario y su dirección. Acá el matasello comprobando para el destinatario la fecha de entrega, y abajo se tiene la imagen de los Reyes Magos haciendo la visita al nacimiento. Acá se tiene la misma imagen acá en la color brown, la color más castaño, y se puede mirar acá por arriba que fuera fijado el precio pagado por el telegrama, el precio de 1.000 réis. Esta parte del telegrama debería estar originalmente acá por arriba fijado. Yo no consigo aclarar por qué está acá colada sobre el cuerpo del telegrama, pero demuestra claramente el monto que estaba cobrado para un servicio urbano. De esta forma, si lográsemos tener un telegrama completo, teníamos claro acá por arriba el precio del servicio, y esto, bajo mi concepto, caracteriza un entero postal. Se tiene también en la coloración azul, la misma observación se hace acá por arriba, y se tiene multicolor. Y acá, como se puede ver, no se tiene el mismo papelito con el monto pago por los servicios. Este tipo de mensaje poderíamos ter sem mensagem impresa, com a mensagem todas as alegrias e felicidades que sejam proporcionadas em la Navidad e no Ano Novo, os melhores votos de buenas festas e feliz ano. Feliz Navidad y que el año realice sus esperanzas. Gracias por el buen relacionamiento en los negocios durante el año. Y por favor, acepten nuestros mejores deseos para un feliz año. Y gracias por sus votos de felicidad y nuestro deseo de un feliz año. Con esto, a cada uno de los tipos que presentamos, el negro, el marrón, azul y la color multicolor, se tenía a cada uno de estos 6 tipos que acá están. Solamente conozco estos que estoy presentando acá a ustedes. Muy poco conocido este material, entonces hay poco que pueda demostrar ahora, pero por un par de motivos del estudios
casi puedo estar seguro y afirmar que existen estas mensajes en todos los telegramas brasileños con esta imagen. El segundo telegrama brasileño que se tiene también es de 1941 y este, por felicidad, y por esto me permitió hacer la sugerencia de la dimensión de un telegrama, es que en este telegrama no fuera sacado la parte de arriba, donde se tiene el tipo de carimbo, no fuera sacado el recibo de envío, fuera sacado solamente el punto, el espacio, donde quizá estaría los datos del curso de servicio que es de 1000 reais. Estas mensajes, só conozco las dos imágenes que están acá presentadas. La primera, que no tiene la mensaje impresa, y la segunda, que se tiene impreso que el año te traga el máximo de desarrollo y que te permita tener paz de su espíritu y de su corazón. Este fue enviado en, a ver acá, no tenemos, vamos a ver acá, este fue enviado en diciembre de 41 y este aparentemente 24 de diciembre de 41. Se acuerdan que yo había comentado que los servicios empezaban en 15 de diciembre, pero la entrega de los telegramas solamente se pasaba a partir de 23. Entonces, el documento que ustedes están viendo acá, se puede ver que tiene marcas porque estaba doblado. Había algún tipo de cinta para hacer la pega, o muchos de estos con la grapa metálica, y estaban entregues como una correspondencia normal a todos los destinatarios. Este tipo de telegrama es muy rico para un par de temáticas que se puede desarrollar, como por ejemplo el café. Imaginar que el señor que está acá estaba haciendo el plantio de café para bromear un poco con Luis Fernando. Un detalle importante, este nos permite ver que había un modelo que tiene el número 561/2S. Quizá, y con esto no puedo ser tan asertivo, pero estoy imaginando que se hace un cambio de años. En 1942 se empieza un nuevo modelo, mucho más grande, porque desta vez la altura tiene como 322, es más grande que una hoja de A4, y se tiene por el centro de la mensaje la imagen de los 3 Reyes Magos llegando al sitio del nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan que el primero telegrama, los Reyes Magos estaban a las espaldas de los camellos, caminando hasta el sitio de nacimiento, y acá ya llegaron y están haciendo la oferta de los regalos que habían traído para el menino? Se tiene muy claro acá abajo el modelo que está aquí, 561, 562. Este modelo sigue por todos los tipos de telegrama que se va a presentar, o que significaba que para el correo no había distinción del tipo, la dimensión o del dibujo que se tenía en el telegrama. Solamente se calificaba telegrama de Navidad, modelo 561/562. Mira, acá como estaba comentando con ustedes, abajo se tiene el modelo y por arriba, como es un telegrama nuevo, nos permite comprender cómo él estaba armado. Se tiene la primera parte que se sacaba y se quedaba con la persona que había hecho el envío del telegrama. La segunda parte, que con el matasello se quedaba con el correo como el comprobante de envío. Y la tercera parte, que esta es más grande, donde tenía el número del telegrama, la serie del telegrama, porque
ubicamos este telegrama en la serie A y serie B, como acá está marcado, y abajo la definición, el modelo que para el correo siempre va a significar telegrama de Navidad. Perdón. Acá tenemos un otro tipo, solamente para nos permitir comparar. Acá se tiene un cuadrado que no tiene líneas adentro. Podemos encontrar sin las líneas y con la mensaje impresa. Después, imagino también por la fecha que fuera emitido en 1942. No tenemos la parte de arriba porque está correctamente circulado. Significa que los dos recibos de arriba fueron sacados. Y esta es la parte que se quedó con el destinatario. Se acuerdan que yo había dicho que normalmente se tiene una grapa o una cinta, y acá se tiene un testigo, una parte de la cinta que pegaba el telegrama, cerrando este telegrama urbano como una correspondencia normal, una carta normal. El mismo tipo, o sea, con el mismo dibujo, lo tenemos colorido, multicolor. Novamente, este está utilizado, entonces no tenemos los dos recibos de arriba. No hay texto, pero hay líneas que se puede escribir la mensaje al destinatario. Acá tenemos otro que, como pueden mirar, tiene las líneas, tiene la mensaje impresa. Desgraciadamente, tengo solamente una copia que nos permite comprobar que el telegrama tenía un precio en este momento de un cruzeiro, la nueva moneda brasileira, en 1942, y que tenía la mensaje impresa. No nos permite, la copia que yo he recibido, no nos permite saber si había o no había abajo del telegrama la definición del modelo. Yo presumo, por el tipo que estamos hablando, por el precio, por el periodo, que sí, debe haber acá abajo el modelo escrito 561, 562 SU. Estos telegramas, yo logré encontrarlos, independiente si sea la cor marrón o el multicolor, independiente si sea o no con las líneas, se tiene sin la mensaje impresa. Si yo tengo con la mensaje que acá están acá en el color negro, que todas las alegrías y felicidades sean buscadas en el Navidad, en el Nuevo Año. Y los mejores votos de buenas festas y feliz año. En rojo se tiene las mensajes que estaban en el primer telegrama que yo presenté a ustedes. Como las otras que están en negros se repiten en el primer modelo, yo tengo conmigo la convicción que en rojo que se tiene acá, seguro que debe haber. Yo no tengo una copia, nunca he visto, pero como este es un material muy raro en la filatelía brasileña, yo creo que debe ter existido este tipo de material, pero hasta este momento yo no he visto. Después vamos a 1943 con el mismo precio de un cruzeiro. Bueno, ¿cuál es la diferencia importante que se tiene que observar? Mira que en el telegrama de 42, la mensaje estaba cerrada dentro de líneas rectangulares. En 1943, la mensaje, el espacio para la mensaje está cerrada dentro de líneas con adivinos. Entonces, esto caracteriza un nuevo periodo de emisiones y por esto mi sugerencia es que esta emisión tenha pasado 1943. La estructura del telegrama es exactamente la misma, pero se tiene que observar que estos telegramas que acá estamos presentando, que tiene una vez más
la tarifa impresa, este tipo que empieza en 1943, que tiene 6 números acá, serie B, no tiene acá abajo el modelo impreso. En el mismo año, o acá, 42, entonces no sé si ese está adelante o no de esta imagen que está acá, pero la estructura es la misma. Se tiene las hojas de azevino y acá abajo se tiene modelo 561, 562 SU. De la misma forma, yo imagino que los 6 tipos, sem mensaje, con la mensaje que apresentamos en los 2, 3 modelos anteriores, debe haber pasado para esses 2 modelos. Yo tenho, siempre que apresento em negro, es el telegrama que tengo en mis manos y con esto puedo estar seguro que sí, hubo una emisión. Cuando está en rojo, mi idea es que sí, tenha habido, pero yo no conozco ningún telegrama con esta mensaje que acá está en rojo. Possivelmente, em 1944, se empieza um novo modelo. Então, mais uma vez, acá reduzimos a altura, que agora é solamente de quase 22 centímetros. Se acordem que antes estávamos com uma altura de 33 centímetros, agora reduzimos para 22. A imagem colorida multicolor es la misma que teníamos en el telegrama de 42 y 43 y se tiene ahora el cupo, el espacio reservado para la mensaje es más estrecho y el nombre del remitente está por abajo. Antes, solamente para que nos acordemos, no había en el telegrama cupo para el nombre del remitente. Então, este novo modelo, que não traz nenhum tipo de identificação, começou possivelmente por la fecha de los matasellos em 1944. Se miramos um pouco este telegrama, podemos mirar que há um erro. Este recibo deveria ter sido sacado por los correios como uma forma de comprovar, como está acá, receber el telegrama social. Acá está el número, acá está a série, el mismo número de série que está en la mensaje, mismo número de série que está en comprobante de envío, que está con el remitente. Este recibo debía terse quedado con los correos. Por algún tipo de error no fuera sacado. El mismo acá, con la diferencia. Acá se tienen las hojas de azevino en amarillo y verde, exactamente el mismo tipo, pero las hojas de azevino son verde, más clarito o un verde más oscuro. Yo no puedo estar seguro que quizá pueda ter ocurrido un problema de tinta y con esto no se logró el amarillo, o se normalmente fuera una nueva emisión con la moldura de azevino en el color verde. Importante observar en este telegrama que la persona de los Correios de Brasil no tuvo ningún tipo de cuidado, ningún tipo de cariño en el momento que sacó el recibo de envío, y con eso se tiene una parte de la mensaje que se destinó al remitente faltando. Novamente, acá no se sacó el recibo que se quedaría como comprobante que los correos ejecutaron el servicio. Acá sí, las dos partes fueron sacadas, el recibo de envío, el recibo de recibimiento del telegrama. Más una vez, con la falta de cariño de la persona de los correos, una parte del telegrama fuera rasgada. Y acá se tiene un detalle muy importante. Con la mensaje que se tiene acá abajo,
los mejores votos de buenas festas y un feliz año, se tiene la serie 1, que normalmente es la serie que se tiene de los otros modelos. Se tiene la serie 1 y lo que se tiene que observar es que para la serie 1, la posición, la forma que está ubicada el texto impreso en el telegrama, empieza justamente en la línea del manto rojo de uno de los Reyes Magos. Cuando cambiamos para el modelo 2 del mismo tipo de telegrama, la frase impresa ahora se empieza justamente en el manto amarillo de uno de los Reyes Magos. Acá podemos hacer una comparación muy sencilla. Este es el telegrama modelo 1, acá se tiene el telegrama modelo 2. Con esto, para mí, se caracteriza, independiente de la serie 1 y la serie 2, dos materiales totalmente distintos para análisis de los telegramas. Nuevamente, se repiten el tipo de mensaje impresa. De las 6 mensajes, yo tengo 4 de los modelos existentes y los otros 2 no conozco. Ainda en 1944, los correos brasileños hacen la emisión de un nuevo modelo, que es un modelo que se tiene un árbol de Navidad, donde se mira la bandera de Brasil, un par de pelotas de Navidad, estrellas, rocíos. Una de las iglesias más famosas que hay en Río de Janeiro y un azevinho de un tamaño grande. Y acá se tiene nuevamente el mismo formato del telegrama que hemos discutido hasta este momento. Desgraciadamente, o por un mal trabajo prestado por el correo, no se sacó. Se tiene la firma de la persona que hizo el recibimiento, pero no se sacó este recibo de entrega. El mismo dibujo se tiene en el color marrón, se cambia en el multicolor. Normalmente se tiene la serie D y E. Cuando se tiene el color marrón, siempre el material que yo he estudiado tiene como serie el número 2. La misma forma, imagino siempre que las mensajes son padrón, tienen un único formato establecido por los correos, que son esos 3 modelos. Las en negro son las que tengo en manos, las en rojo son las que solamente ha tenido la posibilidad de estudiar. O que es importante en este momento de destacar, todos los telegramas urbanos, o sea, que fueron destinados dentro de la misma ciudad, tiene la característica de tener impreso en el telegrama el monto pago por los servicios. Entonces, 41, el padrón monetario brasileño es reis. Entonces, tú logras encontrar los telegramas con la impresión 1000 reis. Y a partir de 42, con el cambio monetario de Brasil, usted logra encontrar un cruzeiro, que es la equivalencia. Un cruzeiro equivalía a 1000 reais. Se acuerdan que cuando empezamos, discutimos 3 tipos de servicio. El servicio dentro de la ciudad, el servicio dentro de un estado y el servicio dentro de 2 estados. Bueno, para este tipo de servicio, ¿o qué se prestaba? Usted llegaba hasta la agencia de los correos, usted recibía este modelo que estamos apresentando acá. Neste modelo sí está impreso el monto, el costo del servicio. Acá podemos ver dentro de un estado 2 cruzeiros y usted escogía una de las 15 mensajes disponibles para el servicio de correo.
Entonces, acá tenemos un modelo de recibo y acá se tiene de una forma mejor el segundo modelo que no se sacó la parte de arriba. Entonces, en este servicio está claro, más una vez, que es dentro de un estado. Usted escogía una de las 15 mensajes y esta mensaje, el número de esta mensaje, justamente, conjuntamente con la dirección del destinatario, llegaba por telégrafo à agência de destino. E a agência, com a mensagem escorrida, podia ou datilografar, não sei como se habla quando se tipea com as máquinas antigas, ou escrever de forma manual. Então, se cerrava este modelo como uma carta em la agência de destino, e aí sim se hacía a entrega del telegrama como una correspondencia normal. Acá no se sacó nenhum de los recibos, principalmente el recibo de envío. Entonces, acá, si hacemos la lectura de esta mensaje, es justamente la mensaje de número 8. Aquí seguem los mejores deseos de buenas festividades y un año muy bueno, extensivo a tu estimada família. Exatamente a mensagem que está acá. Então, se seguia para a agência de destino uma mensagem telegráfica com os dados do destinatário e com a mensagem que for escorrida. A pessoa sacava esta hojita e fazia a entrega desta hoja. O que é importante observar? Este mesmo tipo de formulário vai ser utilizado para o serviço dentro de um estado ou para o serviço dentro de 2 estados, para o serviço entre 2 estados. Por quê? Porque nesta hoja não há a definição do pago por parte do remetente. A definição do pago está em la origem, quando você escorria o tipo de mensagem que vai enviar e quedava, então, contigo este recibo como uma prova que você enviou o telegrama número 269290. Possivelmente, esse mesmo número deve estar no telegrama do destinatário. Se acorda? Mira que acá por arriba há número. Então, isto me leva a imaginar que esse é o número que estava no recibo de origem quando fora hecho a escolha da mensagem. Acá, novamente, não havia mensagem impressa, mas uma das mensagens fora escorrida. E o mesmo modelito, e aí se tem material que eu ubiquei com a fecha de 41, mas como o material está muito malo, não posso ser tão assertivo. Com isto, a mensagem, neste caso, estava impressa. Então, a pessoa não tinha que fazer nada. E aquela mensagem escorrida é justamente a número 7. Que a paz, o amor, a felicidade estejam contigo nesta Navidad, el año. A ver cá, a mensagem número 7, que a paz, o amor, a felicidade estejam contigo nesta Navidad e feliz año. De la misma forma, com este tipo de recibo, pero yo no tengo nenhuma cópia que pueda mostrar a ustedes. Yo imagino que se pasaba los servicios entre 2 estados. Usted seguía até la agência de correio, tomaba el recibo, hacía el pago de 3.000 réis en 41 o 3 cruzeiros a partir de 42, escorría la mensaje y hacía el envío. Entonces, se tiene este primeiro modelo, que lamentavelmente não tenho nenhum, e se permite acá estar seguro do que passou. Porque, mira, isto seguiu de São Paulo, que está em la cinta telegráfica, para Fortaleza, em Ceará, norte de Brasil, com a mensagem número 1. Se escorre a mensagem.
1. Entonces, la cinta telegráfica sale de São Paulo, llega a Fortaleza. El agente del correo corta y prega acá el nombre del destinatario, la ciudad de origen, la ciudad a que se destinó, la mensaje escogida y hace la entrega de este telegrama como una carta. Acá el mismo, preámbulo número 4, porque este ya estaba impresa, y este segue para São Paulo. Yo creo que este seguiu de Rio de Janeiro, Distrito Federal, acá está en la cinta pegada, y fuera para São Paulo. Entonces, la única forma de usted estar seguro de un telegrama se fuera utilizado como utilizado dentro de un estado o entre dos estados es chequeando la origen y destino, porque el monto pago, como yo había comentado a ustedes, y volvemos acá, está impreso en el recibo de envío. Entonces, posiblemente había un recibo de envío en el monto de 3 cruzeiros, o en este caso, 3.000 reais, en la origen que permitió el envío. Bueno, de la misma forma se tiene acá la misma imagen que yo presenté a ustedes para el servicio dentro de un estado. Se tiene acá un telegrama que sigue de São Paulo para Bahía. Entonces, estamos hablando de un servicio entre dos estados. Desgraciadamente, acá el servicio de copia me duplicó, pero no existe esta parte. Y se tiene acá la mensaje que fuera transmitida por el telégrafo. Y se puede ver una única línea evidente que fuera cerrada con una cinta pegada, permitiendo que se mantuviese oculta la mensaje. La misma imagen, y acá se tiene el preámbulo número 5, que está acá por arriba. Este telegrama segue de São Paulo para Recife, o que caracteriza que é um serviço entre dois estados. E a mensagem número 5, que acá está impresa, é exatamente a que se tem com mis grandes, que estranho muito, com mis votos de sentir su falta, mis deseos de uma feliz Navidad e um feliz ano. Y esto, mira, fue utilizada 42. Entonces, esto nos permite imaginar que se empezó 41 con este modelo y de pronto 42 se empezó a trabajar con el color azul. Distinto do que había para los urbanos, que estaba en el color marrón, que estaba multicolor, que había en dimensiones muy largas, casi 33 centímetros, que depois bajaram para 22, que havia com linhas, sem linhas, com solamente um retângulo, depois retângulos com linhas de adivinhos. Então, isto prova que um par de experimentos ou de imagens, ou de formulários, foram impressos para os serviços urbanos, pero para os serviços dentro de um estado ou entre dois estados, el primeiro modelo y de pronto se empezó a utilizar el modelo azul. Acá se tiene el mismo y acá se ve claramente que esta es la mensaje número 1 y ya está impreso acá la mensaje. Y ha venido de Río para São Paulo, caracterizando, como yo había dicho, el servicio entre dos estados. Los correios brasileños, como este servicio se extendió de 41 hasta 45, prepararon también un servicio especial para saludar las tropas brasileñas que estaban en Italia por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto nos prueba que fuera emitido en 44. Por arriba acá se tiene la taja paga de 2 cruzeiros, que é um serviço totalmente distinto,
no calificamos como urbano, tampoco como dentro de un estado o entre dos estados, porque eso se cambiaba de Brasil hasta la Europa. Y yo imagino esta que es una de las imágenes más patrióticas y preciosas que se tiene en la filatería brasileña, con un par de temas que se puede utilizar en las buenas colecciones o en todas las colecciones temáticas que se desarrollan por el tema de guerra o de cualquier otro punto, como acá, si logramos ubicar una persona que colecciona submarinos, acá entre nosotros, este telegrama perfectamente puede ser utilizado en esta temática. Bueno, ¿cómo se hacía el envío? Este servicio fuera establecido por el decreto ley número 6438 de 26 de abril de 44, y la forma de envío. En el punto A se tiene el nombre del destinatario, en la línea B se tiene el número que indica o destino de la correspondencia, o sea, una forma, como se dice, secreta de localizar los sitios donde las personas están ubicadas en Italia. Después se tienen las iniciales de FEB y en la última línea se tiene el número de la unidad de combate perteneciente a Fuerza Expedicionaria Brasileira. En este caso, 267 significa el segundo grupo del primero regimiento de autorrevocados. Después se tiene nuevamente los telegramas, regresan de una forma totalmente rara y distinta de lo que estamos discutiendo ahora, de 41 hasta 45, pero yo imaginé importante tenerlo acá, porque es una copia daquilo que se tenía en Brasil como un aerograma de felicitaciones de Navidad. Es exactamente la misma imagen, es exactamente la misma mensaje, pero al revés, no tiene impreso una estampilla. El pago se hacía de acuerdo con el destino de envío, y por abajo se tiene muy claro MC, que significa Ministerio de Comunicación, DCT, Departamento de Correios de Telégrafos, y después se tiene de forma clara Telegrama Social. Acá se tiene nuevamente MC, DCT, Telegrama Social, TSF, que significa Telegrama Social número 1, y acá se repite nuevamente el mismo, pero las distancias entre las palabras es distinta. Esta mensaje de Navidad fuera emitida en Brasil en 1962-63. Acá se tiene un segundo modelo. Y nuevamente observo acá solamente abajo MC, Ministerio de Comunicación, DCT, Telegrama Social, no hay ninguna definición, pero en el segundo modelo se tiene muy claro, Telegrama Social de Felicitaciones, número 2. Para el número 3, yo no he logrado, tampoco conozco, un telegrama que no tenha acá grabado Telegrama Social de Felicitaciones de Natal número 3 y el mismo para el número 4. Entonces, quizá solamente para el tipo 1 y tipo 2 tuviéramos la emisión sin la definición del número 1, 2, 3, 4, y para el 3 y para el 4 quizás se tenha solamente esta presentación. Yo no tengo material, tampoco conocimiento para estar seguro que no hay nada en este sentido. Y para paz de todos, muchas gracias, hola, por el tiempo, gracias por compartilharnos un poco de esta pesquisa. Muchas gracias, Reinaldo, qué interesante. Es un material muy raro, muy raro. Se tiene muchos pocos visto. ejemplares en Brasil.
Gracias. Gracias a todos. Vamos con las preguntas. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Primero, Reinaldo, felicidades. Muy interesante la presentación que hiciste el día de hoy. Y yo tengo una pregunta. Todos estos diferentes tipos de telegramas, bueno, obviamente los aprobaba el correo, pero ¿eran impresos en el mismo lugar o más de alguna compañía los imprimía? Lo que explicaría algunas diferencias entre un tipo y otro del mismo diseño. Ok, mira, no tengo ningún documento que me compruebe dónde se hacía la impresión. Yo voy a imaginar que en este momento toda la impresión estaba hecha por la Casa de Moneda de Brasil, pero no puedo ser tan asertivo porque se tiene muy pocos documentos en la literatura brasileña de una forma general que te comprueben esto. No hay en ningún de los telegramas la indicación donde fuera impreso. Entonces, todo lo que puedo comentar contigo es que yo imagino que fuera impreso por la Casa de Moneda de Brasil. Como son muy raros, la literatura es muy escasa. Sí. Todo que un par de documentos se imagina sugerencias. Se acuerda que ha dicho, mira, para los tipos o para el envío entre un estado o entre dos estados, se tiene el primer modelito que se tenía quizá la iglesia y después se empieza de pronto para el modelo de color azul, el más antiguo que con este es de 42. Pero al revés, cuando usted mira los telegramas utilizados dentro de una ciudad, tiene por lo menos 8 a 10 modelos distintos. Entonces, ¿qué definiciones había tenido el correo de hacer un par de modelos solamente para entrega entre una ciudad, dentro de la ciudad, y después un modelo distinto para dentro de un estado o entre dos estados? No tengo esta pesquisa. Muchas gracias. Y otra consulta. ¿Estaban disponibles estos telegramas en toda la extensión del territorio brasileño durante Navidad? Así se imagina porque yo tengo un par de telegramas que vienen del norte de Brasil, nordeste de Brasil para el sur. Hay telegramas que siguen del sur para el nordeste. Entonces, sí, imagino que estaban disponibles en todo el territorio brasileño. Obrigado. Gracias. Luis Fernando. Gracias, Henry. Hola, Reinaldo. Hola, mi jefe. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta, ¿has visto telegramas similares de otros países y has podido compararlos? Sí, mira, dentro de Brasil, y esto puede ser tema de una otra charla, casi en el mismo periodo había dos servicios distintos de telegrama. Uno de los correos brasileños que atendían todo el territorio de Brasil, y al sur de Brasil, en Rio Grande do Sul, había la Compañía Telefónica Rio Grandense. Esta compañía tenía una autorización especial de prestar servicios de telegrama y de comunicación en el estado de Rio Grande do Sul y haciendo la comunicación, si no me olvido, con Uruguay y Argentina. Esta compañía tiene por lo menos 20 tipos distintos de telegramas. Los telegramas de esta compañía en particular eran cobrados por el número, por la cantidad de palabras que estaban escritas en el cuerpo del telegrama, como se pasa con la mayoría de los telegramas. Pero este servicio desarrollado por el correo brasileño tenía fijo los precios de R$1.000 o un crucero para los dentro de una ciudad, R$2.000 o dos cruceros dentro del estado y R$3.000 entre dos estados, porque se trabajaba como si fuera una cárcel. Nunca ha visto otro servicio de telegrama, perdóname, pocos servicios de telegrama tienen impresos el monto, muy pocos servicios. Por eso que yo califico los telegramas urbanos de Brasil como enteros postales. No sé si te contesto la pregunta. No, me preguntaba si habrías visto
Bueno, el otro día en una charla mía, no sé si la lograste ver, yo presenté uno de Puerto Rico, pero donde lo he visto más y muy parecidos y coincidentes en fecha con los que has mostrado hoy son los telegramas de Portugal, que por otro lado Portugal son muy rico de bellísimos, telegramas. son bellísimos, son Sí, extraordinarios. verdad, verdad. Diría, pero los telegramas de Portugal, Luis Fernando, no tienen impreso el pago por el servicio, No tienen ¿correcto? impreso el pago. Sí. Diría que los telegramas de Navidad utilizados dentro de una ciudad en Brasil son uno de los pocos telegramas que conozco con el monto impreso. Particularmente, yo los imagino belísimos. Me gusta mucho el color, el dibujo. Para mí son belísimos, preciosos, pero muy poco explorados porque hay muy poco de este tipo de material en Brasil. Y normalmente yo estuve en una subasta peleando por 2 telegramas que no tengo. Llegué hasta $450 y no los logré. Terrible. Terrible, terrible. No para el vendedor. Sí, es verdad. Gracias, Reinaldo. Ok. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Luis Fernando. Sebastián. Ya, Luis Fernando, mi pregunta es, la rareza que tienen estos telegramas es porque se destruían, esa es una. Y la otra es si los telegramas comunes, sin motivos, porque yo casualmente estos últimos 3 meses me he encontrado con telegramas chilenos que son de la época del año 45, que no son navideños, sino que son telegramas comunes con el escudo nacional impreso en distintos colores. Pero no he encontrado más tampoco acá, y no son tampoco comunes. Mi pregunta es, ¿lo poco común es porque se destruían? Bueno, a ver. ¿Por qué te ha costado tanto conseguir o dices tú que son tan poco comunes? Bueno, primero punto importante. Quizá nunca nadie ha empezado a desarrollar un trabajo sobre los telegramas brasileños. Entonces, en el momento que el material no está valorado, a nadie interesa, principalmente a los comerciantes. Entonces, los comerciantes no pierden el tiempo con material que imagino no tener ningún tipo de valor. Te digo que esto pasó básicamente en 1990. Yo tengo un par de colecciones sobre los enteros postales de Brasil y estaba muy común en la década de 90 en Brasil, no se valoraba los enteros postales. Esto es como una basura que incomodaba a los comerciantes. Entonces yo lograba hacer la compra de una caja de zapatos por $5, $3. Entonces, con una caja, acá tengo un par de cajas llenas de enteros postales, porque no valían nada a los comerciantes. A partir del momento que una persona empezó a estudiar, empezó a publicar un par de artículos, los precios cambiaron. Y hoy no logro hacer pago por uno, solamente quizás $5. Quizás normalmente hago un pago más largo. El mismo con los enteros postales que hablamos una vez acá en una charla de los Roland Hill. Nadie los quería porque, bueno, ¿qué es esto? Hoy un Roland Hill te vale $300, $400, dependiendo del modelo y del dibujo que tenga. Entonces, lo que te digo es que, primero, yo imagino que eran destruidos porque es un papel muy delgadito. Hay un par de telegramas que no lo tengo acá en la mano, que están con un par de huecos porque la persona lo rompió por la presa de hacer la lectura. Entonces, quizá se destruyó. Y el otro punto es justamente las personas ahora están empezando a estudiar. Y como cuando no hay estudio, no hay interés. Mañana aprovecho
hago acá en Brasil el lanzamiento de un libro juntamente con Igor, que no sé si está acá, y el amigo Miguel, con los aerogramas de Brasil, que empezó en 1974 hasta 2015. En el momento que el mercado ha escuchado que íbamos a hacer la publicación de un libro sobre los aerogramas sumieron del mercado, porque las personas están esperando a saber o que va a se publicar mañana para poder valorar el material que tiene. Entonces, te digo dos puntos. Primero, el material es muy escaso, es muy raro, pero quizá en el momento que se empiece a estudiar, que se empiece a comunicar, se puede tener un par de telegramas en el mercado y naturalmente por la ley de oferta y procura se rebaja el precio. Este que yo he disputado, solo conozco los dos que la persona ha ganado. Ok, gracias por la charla. Si de pronto tú abres las cajitas que arregla con las señoras y tiene 20, quizás se baja de 400 para 100 o 50. Esto pasó, me permite un comentario. Había un prefilatélico con una marca de Minas Gerais en Brasil que se tenía como $1,000, $1,200 cada carta porque se conocía solamente dos. Desgraciadamente para el propietario, un tipo logró encontrar en una cajita de su madre 25 con la misma marca y mejores condiciones. Entonces, el mismo de 1,200, ahora en el mercado, usted lo tiene como 150, $100. Porque de dos, ahora se tiene 30. Bien, Oferta, procura. gracias. Gracias, Sebastián. Eddie, Gracias Reinaldo, muy bonita tu charla y lindísimo material. Tengo una duda respecto a los urbanos, Sí, urbanos. No tengo idea por qué se llamaban telegramas si es que nunca pasaron a través de la línea. Esto siempre estuvo... sí, eso es el de verdad. origen llegaba a su destino. Entonces, Sí, está para mí perfecto. son enteros Tiene el nombre de postales. telegrama, pero a ver, se acorde cuando empezamos a buscar acá primero en mi pantalla. Si me ayuda la pantalla, es bueno. ¿Se acuerda cuando empezamos que el decreto brasileño comentaba muy claro que los urbanos no tenían el tránsito por telégrafo? Se entregaría como una correspondencia normal y ellos fueron emitidos como una forma de aliviar, no sé si existe esta palabra en español, pero no hacer una carga larga de servicio al telégrafo. Entonces, como estaba manejando una situación de servicio para el telégrafo, yo imagino que el correo ha decidido mantener el nombre de telegrama, pero nunca fueron entregues los urbanos como telegramas. Y vuelvo al tema, es el único material que tiene impreso el valor del servicio. Correcto, Reinaldo. ¿Qué me puedes decir respecto a la tarifa postal comparada con la tarifa del telegrama? ¿Tenía una relación? ¿Cuál era menor o mayor? No, la tarifa de telegrama es mayor. Ok. Es mayor. Uh-huh. Yo Muy puedo bien, te enviar una tabla, después si quieres, yo tengo la tabla con todos los precios de servicio de carta, de cartón postal, de registradas, de telégrafo, todos los servicios por año de Brasil. Yo te envío Excelente, después. muchas gracias. De nada. Julio, Buenas noches, hola Reinaldo, felicitaciones también por tu charla. Con respecto a lo Gracias, que Julio. decía Teddy, acá también en Perú existía un servicio urbano. Entonces el servicio era que tú pasabas, por ejemplo, era distrital o local, tú pasabas por la oficina de correo, llenabas el formulario, lo colocaban en un sobre y ese tampoco pasaba por la línea telegráfica, pero se repartía inmediatamente. O sea, no hacía el proceso de clasificación, poner estampillas, el cartero, no. Recibían el telegrama, salía el chico en bicicleta, repartía en la ciudad. Entonces ese era el servicio urbano de telegramas. Y con los que conozco yo, por ejemplo, decía, invitaban a una persona
a una comida, ¿no? Lo ponían a las 9 de la mañana y decía, te espero a las 7 de la noche en mi casa para la cena. Y esa era una forma de telegrama. Entonces, también era el servicio urbano de telegrama, sin pasar por la línea telegráfica. Pero tenía un formulario especial a eso, Julio. No, dedicado era el formulario era como cualquier telegrama normal para cualquier tipo de uso. Solo que se entregaba a las pocas horas de emitido, ¿no? Si lo ponían a las 8 de la mañana, a las 9 ya lo tenían en casa, el destinatario. Entonces, pero había un sobre especial que decía servicio urbano, que venía el telegrama ahí, con su recibo, igual que en Brasil, con su recibo donde señalaban que se entregaba, se había puesto a tal hora y se entregaba a tal hora y firmaba el destinatario. Interesante. Pero era el sobre el que indicaba el servicio, no el... El sobre era el que indicaba el servicio, claro. Ok. Muy interesante. Los servicios de telegrama en Brasil se tiene básicamente este servicio a llamar de Navidad. Después, en la década de 60, el telegrama es el tipo que decididamente se enviaba la mensaje de forma por la cinta telegráfica, pero la parte de abajo del telegrama, el correo brasileño la tenía libre para hacer las propagandas. Entonces, tú tienes todo el tipo de temas desarrollados en los telegramas brasileños, pero de la misma forma como preguntaba Sebastián, no son comunes, son muy raros de você los encontrar. Hay un telegrama en Brasil que tiene la espalda en una presa. Yo nunca lo ubiqué. Y esto me interesa para la colección temática, pero nunca he logrado. Mauricio. Sí, Reinaldo, una otra pregunta. Bueno, son dos. ¿Se sabe por qué solo duró por ese corto periodo de tiempo y se sabe si fue popular el servicio? Sí, muy buena pregunta. Esto incluso yo creo que complementa la pregunta de Sebastián o Luis Fernando, no me acuerdo. De pronto, con ese servicio cerra en 45, el Brasil empieza en 1946 a tener los aerogramas de Navidad. O sea, fuera el mismo servicio prestado por los telegramas. Ahora empieza a ser prestados de una forma normal por los correos, con tres pagos distintos. Primero, dentro de la ciudad, un crucero. Entre dos ciudades, dos cruceros. Entre dos estados, tres cruceros. Entonces, tú tienes la misma forma que está doblada como un aerograma. Nosotros acá la llamamos como mensaje de Navidad. Sustituye los telegramas a partir de 1946. Y se tiene emisiones todos los años hasta 1968. En 68 el servicio es interrumpido y regresa solamente en 1974. Y de 74 sigue de forma continua hasta 2017, cuando, por la forma de cambio de mensaje entre nosotros, hoy raramente se envía una carta de Navidad. Entonces, en 2017 el correo definitivamente para. Estos archivos que usted ve acá por atrás tiene toda la historia desde 1941 hasta 2017. Interesante. Gracias. De nada. Pero es un material muy rico de informaciones temáticas, principalmente para un tema religioso. Tiene mucha arte barroca, muchas estatuas brasileñas, muchos presepios. ¿Se dice presepios en español? ¿Cómo se dice cuando se arma el escenario con el nacimiento de Jesús? ¿Cómo se llama esta?
Pesebres. Pesebre, Pesebre. Belén, nacimiento. Sí, no, esto, Juan Pablo, entonces, este es un material muy, muy rico. No está con la mano digital en alto, pero creo que va a ir. Va a ir. Está en mute, está en mute. Evair está en mute. Sí, ahora ok. sí. Congratulaciones por el magnífico trabajo. Una Gracias. curiosidad. He logrado hace pocos días conseguir una otra telegrama social de Brasil de 1945. Sí, y tiene un pastel para la conmemoración de matrimonio. Orquídeas, con orquídeas. Muy interesante. Muy interesante. Es el segundo que veo de este Evair. No conocía, el primero que veo. Muy Sí, interesante. precioso. Congratulaciones, muy interesante su presentación. Saludos. Muchas gracias. Reinaldo, yo tengo una pregunta, quizás la contestaste, pero se me pasó, ¿no? Y sin ser controversial, fiscal o postal, que ya eso lo hemos pasado aquí muchísimas veces. Entiendo que, digamos, el envío dentro de una ciudad de este tipo de material postal o telegráfico viajaba por el correo, pero si tú mandabas, digamos, ese mismo aviso, digamos, de Sao Paulo a Manaus, ¿sí iba por vía telegráfica o todavía iba por vía de correo? No, se acuerda que yo había comentado, el servicio entre dos ciudades o el servicio entre dos estados, la agencia que está acá en la casa de Reinaldo envía para la agencia que está en la casa de Henry la cinta telegráfica con la dirección del destinatario y con el número de la mensaje que yo escogí en el formulario para que usted reciba. Entonces, la agencia recibe una cinta que dice Henry Márquez, San Francisco, y que la mensaje es la número 8. Entonces, el tipo agarraba en la estante la copia del formulario con la mensaje número 8, pregaba tu nombre y de punto de tu agencia hasta la casa seguía como correo normal. Okay. El telégrafo es solamente con el nombre del destinatario, la dirección y el número de la mensaje. Perfecto. Entonces, definitivamente no cabe ambigüedad por ningún lado para, digamos, alguien que interprete siendo telégrafo, no siendo postal, porque el telégrafo es solamente, digamos, la orden de compra, digamos, en este caso, ¿no? Yo quiero comprar el formulario 8 allá, pero de allá ya va postal en forma local. O sea, esa podría ser la justificación de por qué telégrafo, que se asocia con fiscal, en este caso no aplica porque en realidad es una orden, como una orden de compra, creo yo, ¿no? Si lo queremos llamar así. Acá está, Henry. Cuando estamos hablando de destinos entre dos ciudades, que acá es dentro de un estado, o entre dos estados distintos, en la agencia de origen, usted recibía este formulario. Claro. Este formulario usted marcaba a quién estaba enderezado y escogía una de las 15 mensajes que acá la tiene. Okay. Esta agencia envía una cinta para la otra agencia con el nombre y con el número de la mensaje que usted escogió. A ver si acá no logro mover. Desgraciadamente no logro. No, sí, entonces, sí, esta cinta estaba pegada y la persona la recibía como una correspondencia. Perfecto, sí, de la cinta sí recordé. Gracias. A las órdenes. Algo único, creo. ¿Alguna pregunta adicional o comentario para Reinaldo? No veo a nadie más. Así que, bueno. Reinaldo, muchas gracias. Muy interesante servicio. Gracias por compartir. Por lo menos yo no tenía la menor idea de ese servicio. Te digo que es muy poco conocido en Brasil, Henry. Muy poco conocido. Después de esta charla, los precios van a triplicar, así que felicitaciones. Normalmente el estudio de los telegramas es muy poco conocido en cualquier país. Muy pocos se han dedicado al estudio del telegrama. Todos nos vamos al lado postal, pero el telegráfico es muy difícil, muy raro.
Y muy encontrar interesante. telegramas completos y sobres completos y todo eso es muy difícil. No es fácil. Así es. Bueno. Y el día de hoy